ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua. Es lo que subraya Jesús, lo que nos pide, la totalidad, que es lo opuesto a la parcialidad en la que tantas veces caemos. Aquel pobre hombre, que porque era doctor de la ley, se creía que podía poner a prueba al autor de ella, fue a interrogar a Jesús para tentarle. Tentar a Dios es como tratar nosotros de poner a prueba su omnipotencia, exigiéndole que haga por nosotros cosas a las cuales nosotros no ayudamos. Pero en un sentido más amplio, tentar a Dios es como querer traerle a nuestro terreno, como obligarle a que se adapte a nuestros prejuicios, como imponerle que sus criterios coincidan con los nuestros. Y solo si esto sucede, entonces ese es mi Dios. Porque Dios me ha dicho, porque Dios me pide, porque Dios me inspira. No, eres tú. Tentar a Dios por eso mismo es también utilizar a Dios, poner de pantalla a Dios. Esto hace las almas que pasan la vida autocanonizándose y partiendo de que todo lo suyo es de Dios, olvidadas de la necesidad de un examen de conciencia sincero, equilibrado y humilde. Y a aquel hombre que se acercó a tentar a la sabiduría increada, le contestó Jesucristo que el mandamiento principal de la ley es amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. O sea, con toda la potencialidad afectiva e intelectual del alma, con las dos potencias con las que el alma actúa, con el entendimiento entero y con la voluntad completa. Así hay que amar al Señor. Se pregunta en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 27, artículo 5, Santo Tomás de Aquino, como se lo pregunta todo, también se plantea esto. ¿Puede ser amado Dios totalmente? Y dice, como sucede tantas veces en los sabios que analizan bien, que sí y que no. Pero no es que se contradiga, sino dice, si esa totalidad se refiere al objeto amado, entonces sí, Dios puede y debe ser amado totalmente, porque el hombre debe amar todo lo que hay en Dios. O sea, a Dios por entero, no a aquellos aspectos de Dios que a mí me convienen y los otros no los amo. No. En ese sentido yo puedo amar a Dios totalmente, porque amo a todo Dios. En segundo lugar, si la totalidad concierne al sujeto que ama, dice el doctor Angélico, entonces en este sentido Dios también puede y debe ser amado totalmente, porque el sujeto amante, o sea, el hombre, está obligado a amar a Dios con todo su poder y a ordenar todo lo que tiene al amor de Dios, porque si se lo manda el Deuteronomio y después Jesucristo en el Evangelio, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, Dios no nos manda cosas imposibles. De manera que en cuanto a Dios puedo amarle y debo amarle totalmente, amando todo lo que es Dios. En cuanto a mí mismo también, amando a Dios con todo lo que soy yo. Pero
termina Santo Tomás. Hay un tercer sentido. Se puede entender este precepto en el sentido de una proporción entre el sujeto y el objeto. Es decir, que la medida de quien ama esté adecuada totalmente a la medida de lo que ama. Y esto, entre el hombre y Dios, es imposible. Yo nunca puedo amar a Dios proporcionalmente de manera total. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente bueno y yo no tengo capacidad infinita. Dios es infinitamente digno de ser amado y ninguna criatura puede amar a Dios de manera infinita, porque toda la capacidad humana, sea natural o sea infusa, es finita, es limitada. Pero vamos a los dos primeros sentidos. Yo puedo y debo amar a Dios totalmente, amando todo lo que hay en Dios y amándole con todo lo que hay en mí. ¿Y esto lo hago? ¿O más bien hago parcelas en mi corazón y algunas las reservo para mi uso exclusivo y en ellas no dejo entrar al Espíritu Santo? Y también hago compartimentos estancos en Dios y aquellos que no me gustan no los amo. Preguntémonos esto hoy y continuemos aprendiendo del Evangelio que hay un segundo mandamiento similar a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Oh, si hiciéramos esto, si al menos como a nosotros mismos amásemos a los hermanos, entonces buscaríamos para el hermano el descanso, el alivio, la comprensión, le justificaríamos, le aceptaríamos, le perdonaríamos. ¿Y cuál es la medida del amor al prójimo? Nos lo ha dicho San Pablo de una manera paladina. La medida del amor al prójimo es la búsqueda de la unidad, viviendo con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, supportantes invicem in caritate, soportándoos unos a otros con amor, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, estando solícitos para conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto es un programa que ha de ser renovado constantemente y retomado cada día para una comunidad religiosa. Unum corpus et unum spiritus, un solo cuerpo y un solo espíritu, porque habéis sido llamados a una esperanza de vuestra vocación, a una sola. Como uno solo es el Señor, una la fe y uno el bautismo y uno el Dios y Padre de todos. Por tanto, queridas madres y hermanas, la unidad en todo, hasta en cosas que parecen más pequeñas y opinables y donde sería legítima una cierta libertad, pero yo voy con todas, voy a donde está la mayoría y voy con nuestra madre. Y no me singularizo en nada, yo hago como todas, no busco ninguna excepción ni la pido, si la necesito ya el Señor me la dará. Eso es unidad, eso es espíritu de cuerpo en una comunidad. Lo contrario es permitir que de una manera apenas insignificante comiencen a abrirse pequeñas grietas en el muro de un castillito de Dios, que es lo que debe ser cada casa de Teresa. Unidad, sintiendo lo mismo, aspirando a lo mismo, gozando en lo mismo, acudiendo todas a la necesidad del miembro más débil, como la sangre a la herida,
apoyando siempre a la superiora porque es la que tiene que hacer cabeza en ese cuerpo, porque un cuerpo no funciona si no hay cabeza. Por tanto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te buscarás a ti mismo, sino buscarás en todo la unidad que es reflejo de Dios, porque en Dios no hay partes, en Dios no hay pedazos, en Dios la unidad coincide con la bondad y con la belleza y con la verdad. Y la verdad, la belleza y la bondad resplandecen en una comunidad que está fundada en la unidad. La unidad pasa, claro, por la obediencia y por la humildad. Hay que trabajar constantemente en esto. Vivimos en tiempos de independencia intelectual, de autonomía de pensamiento y, por tanto, de división. Hoy la Iglesia es un clamor de división y de confusionismo. Las nacionalidades, dizque legítimas, en los países claman por sus fueros y desgarran la unidad de la nación. En las familias no hay unidad. Cada uno sale y entra, tienen sus trabajos, sus horarios, no comen juntos ni hablan. Ojalá hoy al menos se pudiese encontrar ese reflejo de Dios que es la unión de los corazones en cada comunidad religiosa donde, estando Cristo en medio, todos los miembros convergen hacia Él, siendo con Él y por Él cor unum et anima una, un solo corazón y una sola alma. Fuera individualismos, fuera excepciones, fuera singularidades en nada, sino siempre con todas, y espíritu de cuerpo bajo el soplo del Espíritu Santo. Pidamos esta gracia hoy a María Santísima, que nos congrega como la gallina bajo sus alas, y lo mismo que en el cenáculo en espera del Paráclito, también aquí y ahora está unida orando con nosotros, como oraba con los discípulos. Que María, Madre del Amor Hermoso, aumentando cada día en nuestros corazones la caridad, aumente en nuestra comunidad la unidad, y así se viva el mandamiento principal de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así sea.